Bien, vamos a hacer hoy funciones corticales, básicamente funciones superiores y la integración funcional, ¿no? Como ustedes ya recordarán, por anatomía, por conocimientos previos, cada área del cerebro tiene una función específica, ¿no? Eh, no el 100% del cerebro está totalmente mapeado. Sin embargo, todas nuestras funciones básicas, motoras, sensitivas, temporoespacial, de sociabilización, de memoria, de lenguaje, de visión, pues son áreas muy conocidas que nosotros llamamos áreas elocuentes, ¿no? Entonces vamos a recordar cada parte específica del cerebro con sus funciones y básicamente qué integrabilidad vamos a encontrar entre ellas. ¿Okay? Bien, los estudios realizados con seres humanos han demostrado pues que las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones independientes. Sin embargo, chicos, a pesar de que cada área tiene una función independiente, es necesario que se interrelacionen, ¿no? Entre ellas. Para eso existen pues estos haces de fibra blanca que van a interconectar lóbulo con lóbulo, hemisferio con hemisferio, ¿no? Giros con giros, ya para poder pues llegar a funciones superiores, ¿no? Por ejemplo, para yo entender lo que ahora estamos haciendo, la clase del día de hoy, yo necesito tener activa, aparte de todos mis sentidos, eh, que la información llegue a mi cerebro y tiene que procesarla, ¿no? Tanto la parte de la audición, tanto la parte del lenguaje, como lo que es el entendimiento, ¿no? La elaboración del pensamiento, la memoria a nivel temporal. Bien, la parte de la visión tiene que estar bastante activa también porque yo estoy viendo diapositivas, estoy viendo imágenes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no es que actúa una sola área por separado, ¿no? Son funciones independientes, pero interrelacionadas entre ellas. ¿Ya? Bien, en cuanto a las áreas motoras primarias, ya ustedes conocen la corteza prerolándica, ¿no? Que es básicamente el área motora primaria, y aquí vamos a tener el famoso homúnculo, ¿no? Este hombrecito pequeño que va a estar dibujado de manera eh, topográfica, informándonos a nosotros qué área pues tiene mayor información, mayores haces, mayor conectabilidad y en qué parte específica se encuentra para cada uno de ellos, ¿no? Poseen conexiones directas con los músculos específicos para originar movimientos musculares concretos, ¿no? Para originar la contracción del músculo estriado que tiene pues una función voluntaria, ¿no? Eso ya ustedes lo han visto en su clase anterior, cómo se realiza la contracción muscular, ¿no? Saben que el músculo estriado precisamente es el que va a desarrollar este movimiento voluntario, ¿no? ¿Y de dónde viene esa información para yo levantar la mano, caminar, pues, de esta área motora primaria? ¿Ok? Entonces va a hacer conexiones directas con estos músculos estriados específicos para originar movimientos musculares concretos. ¿Qué más tenemos? El área sensitiva primaria, posvolántica, ¿no? El área somática primaria. Esta área, al igual que el área motora de Broca, el área motora primaria, perdón, va a detectar sensaciones concretas que se transmiten directamente hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos, ¿no? La información motora lleva a través de sus fibras eferentes la información para que los músculos se contraigan y desarrollen movimientos. Sin embargo, el área somática o sensitiva primaria va a tener fibras aferentes, ¿no? Va a recibir la información que ha captado nuestros sentidos, ¿no? El órgano de nuestros sentidos, para pues ejercer una respuesta, ¿no? Entonces son complementarios también. Eh, por ejemplo, si yo estoy cocinando, ¿no? Y me salpica este aceite caliente, ¿no? Entonces esa información va a llevar
a través de todos los haces, ¿no? Epinotalámicos, llega al tálamo, llega al área motora, a la somática primaria, y tengo que yo responder ante ese estímulo, ¿no? Retirando la mano, moviendo, contrayendo, y eso lo hace pues el área motora primaria, ¿ya? Entonces tiene esta interconexión que va a permitir a mí desarrollar distintas actividades. Las áreas secundarias son las áreas de asociación, son, perdón, las áreas suplementarias, ¿no? Suplementarias, motoras, premotoras y suplementarias también somáticas, ¿no? Somática secundaria. La actividad principal va a estar aquí en estos dos giros, pre-rolándico y post-rolándico, pero tenemos también áreas secundarias que van a ayudar a mis áreas motoras primarias y sensitivas, ¿no? Estas van a interpretar las señales procedentes de estas áreas primarias. Las áreas de asociación, prefrontal en rosado, asociación parieto-occipital, parieto-occipitotemporal, ¿no? ¿Ya? Me van a ayudar precisamente a analizar simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, ¿no? Tanto motoras como sensitivas, así como de otras áreas subcorticales, ¿ya? Entonces, estas van a ir ya analizando toda la información para yo procesarla. Acá tenemos el área de asociación límbica, ¿no? También, ¿ok? Entonces, las áreas de asociación presentan sus especializaciones, ¿no? Área de asociación parieto-occipitotemporal, área de asociación prefrontal y área de asociación límbica. Bien, vamos a ver un poquito cada una de ellas. El área de asociación parieto-occipitotemporal que habíamos visto por acá va a permitir el análisis de las coordenadas especiales del cuerpo, ¿no? Coordenadas especiales del cuerpo y de su entorno, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la vamos a trasladar esta imagen y pues vamos a localizar este espacio, ¿no? Entonces en esta área es un área que comienza en la corteza parietal posterior y se extiende hacia la corteza occipital superior, ¿no? Parietal posterior y hasta occipital superior. Va a permitir el análisis continuo de las coordenadas especiales de todas las partes del cuerpo, así como de sus inmediaciones. Va a recibir información sensitiva visual, adyacente al lóbulo occipital, ¿no? Y información somatosensitiva, que también está adyacente a esta área somatosensitiva, ¿no? Simultánea desde el área cortical parietal anterior. Ya, entonces, esto corresponde a esta área rayada, ¿no? El área de Wernicke, ¿no? También corresponde a esta área de asociación parieto-occipitotemporal, ¿no? Recuerden que era así, en rosado, ¿no? Pero pues cada parte en específico va a tener una función. Ya hablamos de las coordenadas espaciales del cuerpo y de su entorno, que va a relacionarse con el área somatosensitiva y visual, ¿no? Y la va a analizar. Y pues ahora vamos a tener el área de la comprensión del lenguaje y de la inteligencia, ¿no? El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje. Es denominada de esta manera porque pues está detrás de la corteza auditiva primaria. Esta es la corteza auditiva primaria, ¿no? En la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, y se trata de la región para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Para la memoria, yo tengo que estar atento con el área auditiva y comprender el lenguaje. Para analizar, también es el área del lenguaje y de la inteligencia. ¿Qué más? Para retener, ¿no?, la información. Esta es mi área de Wernicke. Para recordar, ¿m? Algo que yo he estudiado antes, también tengo que venir a esta área. Entonces, eh, para generalmente yo llegar a la cúspide de las funciones cerebrales superiores, intelectuales sobre todo, ¿no? Inteligencia, memoria, retención,
tengo que hacer uso de esta área en específico, que es mi área de Wernicke. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se encuentra en esta zona? Porque precisamente necesito yo llevar información de mi área auditiva primaria, generalmente. Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal, ¿no? Eh, donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Entonces, esta área de Wernicke está en una localización bastante importante, ¿no? Porque, pues, como ustedes pueden darse cuenta, va a recibir información tanto del lóbulo temporal, del lóbulo occipital como del lóbulo parietal, ¿no? Miren las flechas, como todas llevan estos haces, y esto me va a permitir a mí, pues, manejar mucho mejor la información, no solo auditiva, ¿no? Que está básica aquí en el lóbulo temporal, sino también lo que yo veo. Yo puedo aprender muchas cosas también al ver, ¿no? Cosas manuales, técnicas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este? Pues del área parietal o del área occipital al observar, ¿no? Entonces, esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro. Hablar del lado dominante es hablar de, para la mayoría de personas, hablar del hemisferio izquierdo, ¿no? Inclusive para algunos pacientes zurdos, ¿no? Ustedes ya sabrán que la dominancia en el cerebro pues es cruzada, ¿no? Nosotros generalmente la mayoría somos diestros y hacemos la mayor actividad con pues el lado derecho, ¿no? Entonces el cerebro en el lado izquierdo, debido al cruce que hay de estos haces, ¿no? Es el lado izquierdo el que va a desarrollar toda esta información dominante, ¿no? Entonces, la mayoría de personas, incluso algunos zurdos, tienen el lado dominante en el lado izquierdo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje en el que la dominancia se encuentra en el lado derecho, ¿ok? Ahora, el lado dominante es precisamente el lado que más va a desarrollar estas funciones, ¿no? El que va a estar más activo y también el que, si es que es afectado por alguna patología, también se va a demostrar mucho más. Es decir, las secuelas van a verse mucho más cuando estas lesiones se encuentren en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Y sobre todo estas áreas que están ya bastante estudiadas y reconocidas por sus funciones específicas, ¿no? Una lesión a este nivel definitivamente me va a traer pues complicaciones o secuelas auditivas del lenguaje, ¿no? Y ahí vienen las famosas afasias, ¿no? Afasias, la afasia de Wernicke, ¿no? Hay afasia motora y otras distintas afasias que son básicamente manifestaciones de un trastorno a nivel del lóbulo temporal. ¿Ya? Muy bien. El área de la circunvolución angular necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual. Es esta área subrayada o bueno, en, eh, en amarilla, ¿no? Ok, ya. Entonces, esta circunvolución que está situada sobre todo en la región anterolateral del lóbulo occipital, es precisamente el área visual de asociación que va a suministrar la información visual al área de Wernicke, ¿no? Que habíamos dicho que es la compresión del lenguaje. Entonces, la información del procesamiento visual de las palabras la va a procesar esta área, pero va a llevar la información aquí, a Wernicke para lo que es el lenguaje de inteligencia, ¿no? Eh, y básicamente, pues esto lo podemos estudiar a los pacientes mediante cartillas de lecturas, ¿no? Le vamos a mostrar unas cartillas con distintas letras y hacerlos leer y ver que entiendan, ¿no? Entonces, para pues
el entendimiento, el lenguaje, esa función superior se necesita también de nuestro lóbulo occipital, ¿ya? Esta zona se llama, dice, área de la circunvolución angular y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista, ¿no? Aquí, por ejemplo, también va a verse desarrollado cuando nosotros procesamos distintos idiomas, ¿no? Y vamos a leer e interpretar de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestra memoria tenga almacenado. Ya, el área para la nominación de los objetos la vamos a obtener aquí, en esta área, en la porción más lateral del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior, ¿no? Es un área encargada de dominar los objetos. No hay un límite preciso, ¿no? Así como la cisura de Silvio o Rolando, para delimitar el lóbulo temporal y occipital, ¿no? Por eso es que tienen mucha más conectabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos pues la denominación de objetos. Los nombres se aprenden especialmente por medio de proyecciones auditivas, ¿no? Y aquí su contigüidad con esta área auditiva primaria. Mientras que la naturaleza física de los objetos se capta sobre todo a través de las proyecciones visuales, ¿no? También adyacente a esta zona que ya hemos estudiado. A su vez, los nombres son fundamentales para la comprensión auditiva y visual del lenguaje. Entonces, para nosotros es muy importante conocer las características de cada objeto, ¿no? De repente mediante la palpación, utilizando el lóbulo parietal, pero nominarlos y procesarlos pues, de la memoria va a ser pues mediante este lóbulo especial para la nominación, ¿ya? Que se encuentra pues lateral al lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, hemos ido detallando parte por parte cada área de asociación, ¿no? Parieto, occipito, temporal, más o menos. Ahora, tenemos también un área de asociación prefrontal a este nivel, ¿no? El área de asociación prefrontal va a funcionar en íntima asociación con la corteza motora para planificar patrones complejos y secuencias de actos motores, ¿no? ¿Qué más? El área de asociación prefrontal también resulta fundamental para llevar a cabo procesos de pensamiento, ¿no? Ustedes recordarán que nosotros pues podemos manejar nuestras emociones, podemos planificar ciertos actos, ¿no? Y todo eso va a verse donde en esta área de asociación prefrontal, ¿ya? Porque se va a llevar a cabo el procesamiento del pensamiento. También atraviesan la porción correspondiente al caudado dentro del circuito de retroalimentación para la planificación motora establecida entre ganglios basales y tálamo, y eso ya son núcleos grises profundos, ¿no? Que van a tener información con el área de asociación prefrontal también. Entonces, en realidad, dice el área de asociación prefrontal suele describirse simplemente como un área importante para la elaboración del pensamiento y se dice que almacena memoria operativa a corto plazo que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro, ¿ya? El área de Broca. El área de Broca lo tenemos aquí, ¿no? Al finalizar casi nuestra área motora primaria, ¿no? Adyacente a la cisura de Silvio y a la cisura de Rolando, ¿no? El área de Broca en parte está situada en la corteza prefrontal, posterolateral y en parte en el área premotora, ¿no? Es aquí donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra, ¿no? Es el área motora del lenguaje para la formación de las palabras. Esta área también funciona íntimamente vinculada con el Centro para la Comprensión del Lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal, ¿no? A este nivel. Entonces, acá tenemos dos áreas muy conocidas ya, ¿no? Famosas, el área de Broca, que es prácticamente el área motora, que su alteración me va a dar una fascia motora, ¿no? El paciente pues va a entender todo lo que yo le digo, pero no va a poder expresarse, no va a poder hablar, ¿no? Porque pues lamentablemente está afectada esta parte,
¿ya? El área de Wernicke es otra área importante en el lenguaje, ¿no? Dos muy conocidas, hay dos afasias que llevan su mismo nombre, ¿no? Afasia de Broca, afasia de Wernicke, pero pues hay otras afasias, ¿eh? Y eso quiere decir que el lenguaje no solamente se va a limitar a estas dos áreas, a la comprensión y a la formación motora. También va a asociar otras distintas áreas para la repetición, para el entendimiento, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de afasias, pero estas son las más conocidas, ¿no? Bien, tenemos área para el reconocimiento de las caras, ¿no? Y eso donde lo vamos a encontrar en esta parte basal. Esto ya es una vista del cerebro desde la parte inferior, la parte basal, ¿no? Ustedes pueden ver aquí los nervios ópticos, miren, ¿no? Esta es la parte anterior, lóbulo frontal, parte posterior, lóbulo occipital, acá tenemos el lóbulo temporal a los lados, y en la parte medial, ¿no? Adyacente al tronco cerebral, vamos a encontrar esta área para el reconocimiento de rostros, ¿no? Un tipo de alteración cerebral interesante se llama prosopagnosia, ¿no? Que consiste en la incapacidad para reconocer caras, ¿no? Este trastorno sucede en personas con una amplia lesión en la parte inferomedial de ambos lóbulos occipitales, además de en las caras medio-ventrales de los lóbulos temporales, ¿no? Inferomedial, aquí, del lóbulo occipital. Y en la parte medio-ventral del lóbulo temporal, acá al lado, ¿ok? La porción occipital de esta área para el reconocimiento facial queda contigua a la corteza visual y su porción temporal está íntimamente vinculada con el sistema límbico, con la memoria, ¿no? Precisamente yo, a ustedes les puede haber pasado, no como trastorno, pero sí que en algunos casos pueden demorar un poco más en reconocer a ciertas personas, ¿no? Entonces yo digo, esta persona yo la conozco, ¿no? Porque la he visto en algún lado y intenta reconocer sus facciones, ¿no? Y aquí ya pues está interactuando esta parte, ¿no? De la porción occipital para reconocer el reconocimiento facial y el sistema ventromedial adyacente para recordar, ¿no? O de repente me produce alguna emoción, ¿no? Me hace recordar a alguien, de repente que yo conozco, que yo quiero, o alguien que yo odio también, ¿no? El sistema límbico está muy relacionado con las emociones, con la memoria. Entonces, todo eso va a ayudar a que yo pueda reconocer adecuadamente a una persona, ¿no? Normalmente. Ah, ahora, cuando está alterado una lesión a este nivel, podemos tener lo que no sé cómo prosopagnosia. Bien, y entonces la memoria, una función importantísima, ¿no? Cerebral superior. La memoria se almacena en toda la corteza cerebral, en vías conocidas como rastros de memoria, ¿no? Algunos componentes de estas se almacenan en la corteza sensorial donde se procesan. Las imágenes se almacenan en la corteza visual y los sonidos en la corteza auditiva, ¿no? Durante la codificación de la memoria entran en actividad la corteza prefrontal, podemos ver aquí, y la hipocampo. ¿No? Los estímulos nacen del hipocampo y así generan recuerdos estables, ¿no? Las señales colinérgicas son indispensables para la función de atención y memoria. Ahora, tenemos distintos tipos de memoria, ¿no? A corto plazo, que dura pocos minutos, ¿no? La información se mantiene para utilizarla en una actividad inmediata, ¿no? También se incluye memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo es una forma especial de memoria a corto plazo procesada en los lóbulos prefrontales, por ejemplo, para recordar un número de teléfono, ¿no? O indicaciones de direcciones a ser usadas inmediatamente, ¿no? Es información que se va a procesar para actuar de manera inmediata y no necesariamente va a requerir su eh, eh, procesamiento para lo que sería una memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, cuando nos dictan un teléfono, necesito usarlo, una dirección, precisamente se activa esta parte de la memoria del trabajo. En esta región, dice, está asociada con la memoria a largo plazo almacenada, de modo que la información recién adquirida puede integrarse con la información almacenada, influyendo. La información a largo plazo ya depende de la síntesis de RNA y proteínas nuevas, ¿no? Por lo tanto, esto ya conlleva un factor metabólico, procesos ya un poco más complejos, ¿no? Las personas con traumatismo encefálico y los pacientes que reciben terapia electroconvulsiva con descargas eléctricas pueden perder la memoria de eventos recientes, pero retienen sus recuerdos más antiguos, ¿no? Y eso se ve sobre todo en pacientes, bueno, con TEC, cuando tienen eh,
pérdida de memoria de lo que pasó inmediatamente, ¿no? Pierden la conciencia y no recuerdan exactamente todo lo previo inmediato, ¿no? Sin embargo, pues sabe quién es, sabe dónde vive, sabe cuándo se defiende, quiénes son familiares, que son pues ya memoria a largo plazo, ¿no? Son recuerdos que ya han sido impregnados, ¿no? Entonces, desarrollados y almacenados. Entonces, eh, esta memoria a corto plazo no va a llevar a la síntesis de estas proteínas, por lo que no se retiene, ¿no? ¿Dónde más podemos ver estos casos? En pacientes con trastornos de la memoria, ¿no? Pacientes con Alzheimer, lo primero que van a perder es la memoria a corto plazo, ¿no? Ellos van a recordar su infancia, la parte de la adolescencia, ¿no? Su memoria antigua. Sin embargo, pues pueden ya empezar a olvidar de a poco ciertas cosas, donde dejé las llaves, donde dejé esto, ¿no? De a poquitos. Ya esta enfermedad lamentablemente sí va a conllevar a la pérdida total conforme va avanzando, ¿no? Los estadios. Sin embargo, lo primero que se pierde es la memoria a corto plazo. Ya, la consolidación de la memoria, la conversión de una memoria a corto plazo en una memoria a largo plazo más estable se llama consolidación de la memoria, ¿no? Y eso requiere la activación de genes, la producción de proteínas nuevas y la formación de nuevas sinapsis, ¿no? Entonces viene la información, la entrada de la información a través de mis sentidos al cerebro, obtengo, ¿no? Esta información a través de mi memoria a corto plazo, pero para procesar o para consolidarla a memoria a largo plazo, tiene que haber pues activación de genes, producción de proteínas y nuevas sinapsis. La eficacia de la transmisión sináptica se ve alterada tanto para la potenciación a largo plazo como para la depresión a largo plazo. ¿Ya? Es una función del lóbulo temporal medial, en particular del hipocampo de la amígdala. La amígdala es particularmente importante en la memoria de respuestas al temor, ¿no? Hay muchas cosas, las fobias, por ejemplo, las vamos a tener aquí, en esta estructura pequeñísima, ¿no? Que se denomina amígdala, ¿ya? Y es por el procesamiento de la memoria, sobre todo asociada al temor. Entonces yo puedo recordar, evocar, ¿no? Y esto que ya lo he procesado, ¿no? Como memoria de largo plazo y ejercer pues la acción correspondiente, ¿no? De huida, por ejemplo, ¿no? Ante una eh, entrada de información de algo que me cause temor, ¿ya? Entonces yo voy a poder localizar o evocar tanto memorias de largo plazo como memorias de corto plazo. Sin embargo, esta localización o evocación de la de corto plazo, pues me va a durar minutos, ¿no? U horas máximo. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que yo tengo que hacer, pues, es consolidar hacia una memoria de largo plazo para poder localizarla y evocarla de manera constante o en cualquier momento. La memoria a largo plazo se clasifica como memoria no declarativa, ¿sí? Aquí, o implícita, y también memoria declarativa o explícita, ¿ya? La explícita o declarativa está vinculada con la conciencia, ¿no? O al menos con la percepción consciente y depende del hipocampo, o ven acá en esta imagen. Así como de las otras partes de lóbulos temporales mediales del cerebro según su atención, ¿no? Entonces tenemos explícita, declarativa de hechos, semántica y de acontecimientos, episódica, ¿ya? Esta es la explícita. La implícita, no declarativa, vamos a tener aquí información de la sensibilización, de procedimientos o habilidades o hábitos, ¿no? De aprendizaje asociativo, condicionamiento clásico operante, esto va a ser dependiente de respuestas emocionales, aquí tenemos la amígdala, por ejemplo, para la emoción del temor, o el músculo estriado en el cerebelo, ¿ya? Tenemos aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización, que va a depender de las vías reflejas, ¿no? Eh, la memoria implícita, no declarativa, no necesita de la conciencia o de la percepción, ¿no? Y no abarca el procesamiento del hipocampo, eso hay que recordar, ¿no? Miren aquí todas las estructuras que están implicadas en la formación de este tipo de memoria, es la neocorteza, el cuerpo estriado, la amígdala, el cerebelo, ¿no? Sin embargo, en la memoria explícita sí vamos a interactuar aquí con el hipocampo, ¿no? Pues,
Eso en cuanto a funciones superiores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas, vamos a avanzar con una clase que es cortita, ¿ya? Sobre electroencefalograma. Ya nosotros hemos visto, ¿logran ver la diapositiva? Sí, doctora. Ya, muy bien chicos. Ya hemos visto nosotros en la clase anterior del sueño algunas ondas, ¿no? Que se registran en el electroencefalograma. Entonces esto ya lo van a entender un poco más rápido, ¿no? El electroencefalograma va a registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral por medio de electrodos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Colocados sobre el cráneo, ¿ya? Las ondas del electroencefalograma se van a originar por alternancia de potenciales excitadores e inhibidores, ¿no? Que producen un suficiente flujo de corriente extracelular a través de la corteza para ser detectado mediante estos electrodos, ¿ya? Eso me va a llevar a mí a que se formen estas ondas, ¿no? Distintas ondas que van a ser captadas tanto en sujetos adultos en estado relajado con los ojos cerrados como en sujetos con los ojos abiertos, ¿no? Activos, ¿ya? El electroencefalograma se va a registrar inicialmente con los ojos cerrados, ¿ya? Se ubica un electrodo llamado activo que se puede fijar en diferentes regiones del cráneo y otro de referencia, ¿no? Por ejemplo, en el pabellón de la oreja. Se agrega un tercer electrodo, el electrodo de tierra, para estar conectado a tierra, que se coloca, por ejemplo, en el mentón y que permite eliminar corrientes espurias y mejorar el registro del electrodo activo. Todos estos electrodos se conectan a un sistema de preamplificación y de registro que permiten ver ondas eléctricas aisladas o en conjunto con ellas, ¿ya? Entonces, la colocación de los electrodos sigue el sistema internacional que los etiqueta según las áreas de la corteza cerebral, ¿no? Las etiquetas se refieren al lóbulo que está siendo registrado. Las principales son frontopolar, FP, frontal, F, central, C, temporal, T, parietal, P y occipital. Entonces, esa es la nomenclatura que va a recibir cada área, ¿no? En cuanto a su ubicación lateralizada, los números impares se refieren a los que están localizados en el hemisferio izquierdo, ¿no? Mientras que los pares están colocados en el hemisferio derecho, ¿ya? Los electrodos que están sobre la línea media, línea cero, están etiquetados con la letra Z. Ustedes pueden ver aquí, hay distintos electrodos, FP1, frontoparietal en el lado izquierdo porque es impar, ¿no? Y FP2, frontoparietal en el lado derecho porque es par, ¿ya? Entonces tenemos distintos electrodos aquí, ya numerados y localizados con la nomenclatura correspondiente, ¿no? Lóbulo temporal, en la parte central, en el medio el Z, como habíamos dicho, ¿no? Y pues cada área en específico va también a registrar la información eléctrica, ¿no? De cada función superior que nosotros hemos visto, ¿eh? Va a haber activación, ¿no? Cerebral en cada parte y va a poder registrarse, ¿no? Aquí tenemos, miren, en esta imagen cómo se va a dar la colocación de los electrodos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una persona de costado, ¿no? Lateral, ven la localización de los electrodos. Aquí en este corte coronal también vamos a ver la parte del centro, ¿no? Que se va a localizar y con pues, la nomenclatura Z. Y vamos a ver que en el lado izquierdo vamos a tener generalmente números impares y en el lado derecho números pares. Las características de la actividad cerebral van a estar determinadas a través de estas ondas, ¿no? Que van a ser registradas en el electro por estas dos en específico, estas dos características en específico, la forma, la amplitud de duración y la frecuencia, ¿no? La forma de una onda aislada puede ser regular, irregular, aguda, compleja, bifásica, trifásica, ¿no? La amplitud se mide en microvoltios, siendo lo habitual que fluctúe entre 20 y 40 microvoltios. La duración de una onda se expresa en milisegundos, ¿ya? Milisegundos. La frecuencia es el número de veces que aparece un tipo de onda formando parte de un ritmo, ¿no? Y eso se expresa en ciclos por segundo o hercios, ¿ya? Ahora,
hay que tener en cuenta que las ondas del electroencefalograma no son potenciales de acción, chicos, ¿ah? Estos no son los potenciales de acción, ¿no? Que ya han revisado en su clase anterior. Simplemente es el registro bioeléctrico de la activación de cada parte del cerebro, ¿no? El electroencefalograma normal comprende ondas con diversas amplitudes y frecuencias. Ondas delta, ¿no? Que tienen esta característica, una frecuencia de 0,5 a 3 Hz, ¿no? Y donde lo vamos a ver en el sueño profundo sobre todo, miren estas ondas amplias, ¿no? Ondas teta, son ondas un poco más pequeñas, con una frecuencia de 4 a 7 Hz, y se va a ver sobre todo en el sueño ligero. Ondas alfa, ya un poco más picudas, ¿no? Que va a corresponder a una mayor frecuencia de 8 a 13 Hz, ¿no? Va a haber más ondas por, por ciclo, ¿no? Miren, no necesita pasar tanto tiempo para que se aparezca una onda, esto es en cuanto a la duración, ¿no? Y esto lo vamos a ver, ondas alfa siempre, chicos, paciente despierto, ¿eh? Paciente despierto, relajado. Y las ondas beta, vamos a ver en pacientes despiertos pero excitados, miren cómo tiene otra característica, ¿no? Entonces, en un adulto normal despierto, con los ojos abiertos, aquí, con los ojos abiertos, la frecuencia dominante registrada sobre los lóbulos parietales y occipitales es el ritmo beta, ¿ya? De 13 a 30 Hz, que consiste en ondas no sincrónicas con voltaje bajo y frecuencia alta, ¿ya? Esto es la característica de ondas en un paciente adulto despierto con ojos abiertos, ¿ya? Con los ojos cerrados, la frecuencia dominante es el ritmo alfa, ¿no? Entre 8 a 13 hercios. Miren cómo hay mayor cantidad de ondas, ¿no? Ondas sincrónicas y tienen un voltaje de mayor intensidad y de menor frecuencia. ¿Ya? Bien. Las ondas que se observan en el adulto despierto con los ojos cerrados se intercalan con ondas tetas de menor frecuencia normalmente, ¿no? Ya habíamos dicho que en una persona adulta despierta con los ojos cerrados, vamos a tener sobre todo ondas alfa, ¿ya? Ondas alfa, como lo podemos ver acá. Sin embargo, en la fase 1 del sueño vamos a tener algunas alternancias de la onda teta, ¿no? Primero, de menor frecuencia, van a ir ya combinándose, ¿no? En la fase inicial del sueño. En la fase 2, estas ondas de baja frecuencia se intercalan con ráfagas de alta frecuencia llamados usos del sueño, como son estos de aquí, ¿no? Y con potenciales grandes, lentos, denominados complejo K, ¿ya? Entonces ya avanzado la fase del sueño en la parte 2, ya no tenemos ondas alfa, ¿no? Sino tenemos ya aquí usos del sueño y complejo K. En la fase 3, hay ondas de frecuencia muy bajas y usos de sueño ocasionales, ¿no? Ya no hay tantos usos de sueño. Vamos a tener básicamente ondas delta, ¿ya? En la fase 4 ya es caracterizado básicamente por ondas delta, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y finalmente en el sueño REM, que ya habíamos mencionado en la clase anterior, el sueño paradójico, ¿no? Porque parece que está despierto y mire, se ve también en el electroencefalograma. Las ondas que presenta el paciente en un sueño REM son muy, muy similares a la de un paciente despierto con los ojos cerrados, ¿no? Como pueden ver aquí. Es similar, no es igual, pero es bastante similar por lo que se denomina también sueño paradójico, ¿no? Y por la activación también de las otras funciones vitales, ¿ya? Aquí en este sueño REP, el electroencefalograma se convierte en desincronizado con ondas de alta frecuencia y voltaje bajo que recuerdan a las de una persona despierta, ¿no? Pero no son ondas alfa, ¿ah? Son similares a las ondas beta. Ahora, ¿para qué usamos el electroencefalograma? ¿Qué usos clínicos le vamos a dar? Pues ha sido fundamental para definir no solo trastornos del sueño, que ya hemos dicho que nos puede ayudar, ¿no? A definir diversas etapas durante el dormir, el soñar, la vigilia, para caracterizar de repente algunos pacientes con trastornos del sueño, en qué fase es en donde tenemos mayor compromiso, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones. Sin embargo, también me va a servir para localizar procesos patológicos como encefalopatías, ¿no? Cuando hay acumulación de líquido sobre una parte de la corteza, quizá amortigüe la actividad de esta área, ¿no? Por ejemplo, hematomas subdurales no va a dejar pasar, entonces no van a haber zonas
ondas características normales, ¿no? Entonces me va a ayudar a localizar. Eso probablemente se utilizaba antes cuando no teníamos, pues, las radioimágenes, ¿no? Resonancias, tomografías, que ahora pues son mucho más rápidas y mucho más específicas, ¿no? Pero el electroencefalograma también se puede utilizar para eso. Es uno de los estudios principales para el diagnóstico de epilepsia, y eso sí es prácticamente su gold estándar, ¿no? Para determinar los distintos tipos de epilepsias, ¿no? Crisis parciales, crisis complejas, crisis generalizadas, ¿no? Los focos epileptógenos mucho más comúnmente van a ser vistos en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces probablemente vamos a ver mayor actividad en estos lóbulos. Cuando son generalizadas, vamos a ver una hiperactividad de repente en ambos hemisferios, en más lóbulos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para la epilepsia sí es principal. Incluso me va a detectar crisis que pueden presentarse en el sueño, ¿no? O el paciente no se da cuenta. Vamos a ver en un mapeo muy importante para esto. También puede usarse para confirmar la muerte cerebral en una persona que se encuentra en coma persistente, ¿no? Pacientes ya en estado de coma por mucho tiempo, ¿no? En el que ya no tiene funciones vitales, ya clínicamente vemos que no hay reflejos de tronco, el paciente solamente está básicamente vivo por el soporte que le estamos dando y porque el corazón pues sigue funcionando hasta el final, ¿no? Pero el paciente se encuentra en muerte cerebral. ¿Cómo podemos confirmar nuestra sospecha clínica? A través de un electroencefalograma. No vamos a ver ondas como las que hemos visto acá, ¿no? Entonces también me sirve para eso. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Niel Relly, levante la mano. ¿Su Sí. pregunta? Buenos días, doctora. Una consulta. Cuando el cerebro está en ondas alfa o en ondas beta, ¿se puede determinar que va hacia la memoria explícita o implícita? Porque había leído que tenían algún tipo de relación. Bueno, mira, sí puedes haber o tú estudiar una área específica del cerebro con el electroencefalograma, ¿no? Básicamente vas a ver mayor hiperactividad, ¿no? Un paciente despierto con los ojos abiertos. Definitivamente tienes que ver que en la zona de repente del lóbulo temporal va a haber mayor actividad de esas ondas, ¿no? Tú muestras al paciente algunas cartillas o le pones en algún contexto y el paciente va a responder, ¿no? Le va a responder y se va a ver mayor actividad en el área que hemos mapeado, ¿no? Si hablamos de memoria, probablemente mucho más en el área temporal, ¿no? Si hemos dicho que la mayor parte de la dominancia es en el lado izquierdo, probablemente sí veamos mayor tipo de actividad de estas ondas en el lado temporal con números impares, ¿no? Sin embargo, para estudiar de repente mucho mejor las funciones, tenemos ya las resonancias funcionales, ¿no? En los que se va a ver la mayor actividad metabólica o de perfusión en estas resonancias, mucho más que el electroencefalograma. El electroencefalograma básicamente actualmente nos sirve mucho para epilepsia y para trastorno del sueño, ¿no? Básicamente para eso. Pero sí podría verse, ¿no? Sí podríamos nosotros interpretarlo por una mayor actividad a ese nivel cuando pues lo exponemos a ciertas actividades, ¿no? Que queremos que el paciente haga. Entonces le indicamos que haga esto o le damos alguna información para que procese y va a activarse un poco más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctora. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar la clase. El día de mañana tenemos clase presencial en la universidad, ¿sí? 8:30 hemos quedado con su delegada para hablar sobre ya lo que nos corresponde a órganos de los sentidos. ¿Ya, chicos? Hemos terminado con lo que es
funciones superiores, actividad bioeléctrica. Ahora vamos a hablar sobre los órganos de la visión, audición, ¿no? Que es un poquito más largo, así que eso ya vamos a hacerlo de manera presencial. Vamos a empezar el día de mañana. Ya, muy bien, con la delegada me informas en qué salón vas a separar para poder dar la clase de manera adecuada. ¿No, chicos? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días.